Mamita, ¿vas a traernos algo rico hoy? De camino a casa de la niñera, Sofía miró a Lía con una esperanza sincera en los ojos. Sus hermanos, Julián y Manuel, no perdieron la oportunidad y enseguida se sumaron al tema. Sí, mamá, la vez pasada no trajiste nada y nosotros te estuvimos esperando. Ahora sí que vas a tener que compensarlo con una porción doble, añadió Julián con entusiasmo. Lía se detuvo, levantó un poco las cejas con sorpresa, cruzándose de brazos, los miró con fingida severidad. Pero qué inventores son ustedes. Parecen pequeños chantajistas. Está bien, traeré algo. La vez pasada casi no me dejaron propina, por eso no pude. Ahora díganme, ¿qué quieren exactamente? Los niños se quedaron en silencio, pensando. La primera en reaccionar fue Sofía, la más pequeña de los tres. Yo sueño con algo dulce. ¿Tal vez un pedacito de pastel? Hasta soñé con uno esta noche. Ya vas otra vez con tus pasteles, dijo Julián, negando con la cabeza. Yo, con Manuel, preferiría una ensalada. Que tenga pedacitos de carne, queso, algo rico y que llene. Lía no pudo evitar sonreír. Sus hijos, como siempre, con gustos diferentes. Los abrazó a los tres a la vez y les dijo en voz baja. Está bien, haré lo posible por cumplir todos sus pedidos. Pero a cambio, prométenme que se van a portar bien con la niñera. ¿Trato hecho? Prometido, gritaron los niños al unísono. Eres la mejor mamá del mundo, gritó Sofía, dando un salto de alegría, y enseguida sus hermanos se unieron, brincando alrededor de ella como cabrititos felices. Lía miró de reojo el reloj, y al ver que el tiempo apremiaba, dio la orden. Bueno, chicos, a apurarse. Si no nos damos prisa, vamos a llegar tarde, y me van a llamar la atención en el trabajo. Para ustedes es fácil, pero a mí me toca pagar las consecuencias. Los niños se pusieron serios de inmediato. Nadie quería hacer quedar mal a mamá, especialmente después de que su papá se fue con otra mujer, dejando a Lía sola tras 7 años de matrimonio. Ninguno de ellos entendía por qué pasó eso ni qué había hecho su madre para merecer ese dolor. En la puerta, los recibió la niñera con un tono de leve reproche. ¿Hoy sí vas a venir por los niños a tiempo? Porque la vez pasada te estuve esperando 1 hora. Lía sintió como la cara se le encendía de vergüenza. Bajando la mirada, respondió con timidez. Trataré de no tardarme, y si no puedo, le pediré ayuda a mi vecina. La niñera asintió con frialdad, dejando claro que no pensaba ser comprensiva de nuevo. Lía se despidió con la mano y se apresuró hacia la parada del autobús. El restaurante quedaba al otro lado de la ciudad, y el trayecto le consumía demasiado tiempo. El trabajo seguía en un ritmo sin fin, como una rueda de hámster, sin un segundo de descanso. Lía, ¿vas a tomar el pedido o vas a quedarte ahí parada como estatua? Ya te lo he dicho 1000 veces, esto no es un mercado. Endereza la espalda, esto es un restaurante, no una fonda de estación. La voz de Laura, la administradora, resonó por el salón. Lía se sobresaltó y le dirigió una mirada nerviosa a su jefa. 1 mes de prueba, casi sin paga, críticas constantes, y otra vez empezaba. Al parecer, Laura había tenido una mala mañana. Tal vez su esposo había vuelto a pasarse con el alcohol y había armado un escándalo. Todos los empleados lo sabían, si había problemas en su casa, alguien pagaba el precio en el trabajo. A uno le quitaba la propina, a otro la posibilidad de un bono. Y si alguien se quejaba, lo despedían sin pensarlo. Lía se aguantaba como podía. Mantener la calma era su mejor defensa. Ya voy, Laura, me acuerdo de todo, no se preocupe, respondió con tranquilidad. Laura solo hizo una mueca al verla alejarse. ¿Y por qué el director contrató a esa simplona? Debería estar ordeñando vacas o barriendo basura, ese es su nivel. En fin, que lo decida la gerencia. Convencida de tener razón, Laura se fue a su oficina. Y Lía se dirigió al salón, lista para recibir otro pedido. Su salvación en ese caos era Franca, su compañera y aliada fiel. Se miraron y Lía le agradeció con un gesto. Sin su apoyo, difícilmente habría soportado la presión del periodo de prueba. A simple vista, el trabajo de mesera parecía fácil, pero en realidad era agotador. Todo el tiempo de pie, corriendo,
pendiente de 1000 detalles. No te preocupes, Lía, vas a aprender todo. Lo importante es sonreír siempre. Aunque alguien no te caiga bien, la sonrisa es nuestra mejor arma. A veces llega alguien amable y deja buena propina, a veces, uno tacaño. Pero nuestra tarea es atender bien, para que todos se vayan contentos, decía Franca. Lía asentía, esas palabras realmente la ayudaban a seguir. Ese trabajo, aunque accidental, se había convertido en una oportunidad, difícil, pero real, de empezar una nueva vida. El trabajo anterior que hacía Lía no parecía especialmente difícil, más bien agotador por lo monótono y por la necesidad de estar muy atenta. El nuevo trabajo en el restaurante llegó de forma inesperada. Ni siquiera la misma Lía pensaba que todo se daría así. Ese día, como siempre, iba con prisa cuando vio un perro al costado del camino. Su cuerpo estaba en una posición extraña, pero al observar con más atención, Lía notó unos movimientos muy sutiles. ¿Estaba vivo? ¿Pero por qué entonces esa postura tan rara? Algo no estaba bien. Pobrecito. ¿Cómo te pasó esto?, susurró con preocupación, tocándole la cabeza con cuidado. Espera, pequeño, ya vuelvo, prometió Lía. Aquí cerca hay una veterinaria. No tardo, aguanta un poco. A los pocos minutos volvió con un asistente veterinario. Colocaron al perro con cuidado en una camilla y lo llevaron rápidamente a la clínica. El veterinario, un hombre alto, de mirada amable, miró a Lía con respeto. Gracias por no seguir de largo. La mayoría prefiere no ver. Yo mismo pagaré el tratamiento. Tiene una fractura. Es un buen perro, se nota que es de raza. Lía se sintió un poco avergonzada y bajó la mirada. No hice nada especial, simplemente no pude dejarlo ahí, dijo en voz baja. No seas tan modesta, sonrió el veterinario, y de pronto exclamó, mira, tiene un collar con un número. Lía se acercó, en una plaquita metálica estaba grabado un teléfono. Llamemos, estoy seguro de que lo están buscando, dijo el doctor y marcó el número. Respondieron casi de inmediato. El perro era la mascota de un restaurantero muy conocido en la ciudad, Ignacio. Se había soltado de la correa en el parque unos días antes. 15 minutos después, el empresario ya estaba en la clínica. ¿Dónde está? ¿Cómo está?, gritó casi al llegar a la recepción. Está bien, lo tranquilizó el médico. Le vamos a curar la pata, tal vez necesite cirugía. Lo importante es que está en buenas manos. Pero debes agradecerle a esta joven, ella fue quien lo encontró. Ignacio se volvió bruscamente hacia Lía, ya sacando la billetera. Pero ella apartó suavemente su mano. No hace falta, de verdad. El empresario la miró sorprendido. En su mundo, todo tenía un precio. Incluso la bondad. Y cuando alguien hacía el bien sin esperar nada, eso rompía su lógica habitual. Un par de minutos después, al salir del consultorio para no interrumpir el examen, se acercó a Lía. Mira, quiero darte las gracias de alguna manera, de verdad. No con dinero, si no quieres. Pero, ¿tal vez pueda ayudarte de otra forma? Ella dudó, pero luego se animó. Estoy buscando trabajo, hace poco dejé el almacén y no sé a dónde ir. ¿Trabajo?, repitió él, interesado. Eso es fácil. Tengo un restaurante en el centro. Hay vacantes, puedes ser mesera o ayudante en cocina. El equipo es excelente, te vamos a enseñar todo. En los ojos de Lía brilló una chispa de esperanza. Me gustaría probar en el salón, aunque no sé nada. No tengo idea de cómo va eso. Te enseñamos, no te preocupes, se rió él. Tenemos a Laura, una administradora increíble. Ella te explicará todo, ven mañana. Lía no podía creer lo que pasaba. Una oferta así, y en pleno centro de la ciudad. No podía imaginarse la alegría que habría en casa. Julián y Manuel estaban encantados. Mamá, qué genial. ¿Ahora nos vas a traer comida del restaurante? De esas como en las películas, asados, codornices. Sí, mis amores, rió Lía. Pero si se acostumbran a la comida del restaurante, luego no van a querer mi cocina. Yo no soy chef, solo me gusta cocinar. Yo no cambio tus panqueques ni por una barra de chocolate,
gritó Sofía. Lía estaba llena de emoción, sentía que su alma cantaba como si pájaros de primavera revolotearan en su pecho. Tenía ganas de reír, de cantar, de correr por las calles gritando de felicidad. ¿De verdad le estaba pasando esto? Ayer todavía se doblaba trabajando en una bodega, agotada en un lugar sofocante durante 12 horas, y hoy era mesera en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Solo si Lía hubiera sabido lo engañosa que sería esa alegría. La realidad llegó al día siguiente, cuando empezó su entrenamiento bajo la supervisión de la administradora. El dueño del lugar ni se imaginaba en qué manos había dejado el control del restaurante. Su mano derecha, Laura, mantenía al personal en constante tensión. Lo más importante para el dueño era el ingreso estable que llegaba cada mes sin falta. El equipo cumplía con sus turnos y nadie se quejaba abiertamente. Y sobre los murmullos a sus espaldas, eso existe en cualquier lugar de trabajo. En sitios como este, eso se considera normal, todos aguantan y siguen. Pero con Lía, Laura tuvo problemas desde el principio. Desde el primer momento, la primera mirada, le cayó mal. Por más que Lía trataba de ganarse su aprobación, era inútil. Las demás meseras actuaban con más soltura, pero las llamadas de atención y los regaños eran casi siempre para ella. Bastaba con que algún cliente se quejara, sin importar si Lía lo había atendido o no, para que toda la culpa recayera sobre ella. Franca, su compañera de turno, trataba de animarla. No te preocupes, con el tiempo se le pasa. A mí también me hizo la vida imposible al principio. Pensé que era porque tengo 2 hijos, y tú, Lía, tienes 3. Lía levantó las cejas con sorpresa. ¿Y eso qué tiene de malo? ¿Acaso los hijos no son una bendición? Yo siento que una mujer de verdad florece cuando se convierte en madre. ¿No lo crees? Franca suspiró con pesar. Ahí está el detalle, Laura no tiene hijos. Dicen que en su juventud cambiaba de pareja como de ropa. Luego decidió sentar cabeza y se casó. Pero no le fue bien, su esposo resultó ser un bebedor. Y cuando quiso tener hijos, ya no pudo. Por eso, ahora se pone como fiera cuando ve a una madre joven y con hijos. Lía se mordió el labio. El mundo le parecía cruel e injusto. No era su culpa tener 3 hijos, mientras que la administradora no pudo ser madre. Y aún así, a pesar del ambiente tenso, las condiciones laborales eran mucho mejores, el sueldo casi triplicaba el que tenía en la bodega. Allá había silencio monótono, cajas grises y sombras de camiones. Aquí, movimiento, órdenes constantes, gritos que exigían respuestas inmediatas. Especialmente fuerte era la voz del chef, y por supuesto, la de Laura. Pero había algo agradable en este trabajo, las propinas generosas. Laura todavía no las controlaba, y Lía aprovechaba eso. Con el cocinero tenía un acuerdo, por una pequeña suma, le vendía platos que por alguna razón no se habían entregado. En teoría, podía dárselos gratis, pero el chef prefería no regalar nada. Lía igual se sentía agradecida. Sus hijos comían encantados esos platos de restaurante, aunque fuera de vez en cuando. Una vez a la semana, tal vez 2, pero se sentía como una fiesta. Claro que ella no sabía cocinar así, pero soñaba con aprender. El cocinero le prometió que, si mostraba interés y dedicación, le enseñaría lo básico. A veces lamentaba no haber elegido el puesto de ayudante de cocina. Si fuera así, estaría junto al chef, aprendiendo todos sus secretos. Pensar en sus hijos le daba calidez, y una ligera sonrisa apareció en sus labios sin darse cuenta. De pronto, la sacó de sus pensamientos una voz molesta. Lía, deja de soñar, despierta. Revisa el salón, evalúa cuántas mesas están ocupadas y avísale al chef. Claro, Laura, respondió obediente. Lía no dejaba de preguntarse por qué Laura no podía ir a ver por sí misma qué pasaba en el salón. ¿No era más fácil? Con un suspiro, se dirigió hacia el área de mesas. Había pocos clientes, alrededor de 1/3 de las mesas ocupadas. Un día normal de trabajo, sin eventos ni celebraciones. Muy distinto a los días previos al Año Nuevo o en plena temporada de vacaciones. De pronto, su mirada se detuvo en un hombre sentado solo en una mesa del fondo. Estaba desaliñado, con ropa muy gastada.
¿Y ese quién será? ¿Cómo lo dejaron entrar?, murmuró Lía sin apartar los ojos. Sí que es un cliente, comentó Franca con una risa irónica al acercarse. Mira qué pinta. Seguro vino directo de la calle. Sorprende que seguridad lo haya dejado pasar. No juzgues por la ropa, Franca. Tal vez está pasando por un mal momento. ¿Quién sabe cuál es su historia? Pues si tanto te interesa, ve a tomarle la orden. Pero si no tiene dinero, llama al guardia. Y si Laura lo ve, se va a armar. Lía asintió y se acercó al desconocido. Sentía un nudo en el estómago, temía que el hombre tuviera ese olor fuerte que a veces acompaña a las personas sin hogar. Pero para su sorpresa, no olía mal. Estaba limpio, dentro de lo posible, y se comportaba con calma, incluso con delicadeza. Tratando de ser lo más amable posible, Lía se acercó y dijo: «Buenas tardes». En algún rincón de su alma, ella todavía tenía la esperanza de que el hombre sonriera con vergüenza y confesara que había entrado por error, que pediría que lo acompañaran a la salida sin ordenar nada. Pero, para su sorpresa, él eligió los platos con total seguridad, y no precisamente los más baratos. Lía se sorprendió de lo fino que era su gusto para alguien que parecía recién llegado de la calle. El hombre no se anduvo con rodeos, mencionó varios platillos de la sección premium del menú y los acompañó con una copa de vino blanco seco. Lía no pudo evitar pensar que era una elección impecable. Con una sonrisa, él agregó un elegante postre al pedido. Durante todo ese tiempo, Lía se quedó inmóvil, sin dejar de observarlo. No podía sacudirse la sensación de que en cualquier momento él soltaría una carcajada y diría que todo era una broma. Finalmente, reuniendo valor, le preguntó en voz baja: «Perdón, no quiero ofenderte, pero, ¿estás seguro de que puedes pagar tu pedido?» Él le sonrió con calma. «Claro. ¿Acaso crees que vine solo a sentarme aquí?» «Disculpa, tenía que preguntar, es parte del protocolo», se excusó ella. Él asintió sin molestarse y giró la vista hacia la ventana, observando el movimiento de la calle. La gente pasaba apurada en distintas direcciones, mientras él permanecía allí sentado, como si estuviera en otro mundo. Cuando Lía llevó el pedido a la cocina, en el pasillo se cruzó con Franca. Al verla, ésta le susurró de inmediato: «¿De verdad vas a atenderlo? ¿Te das cuenta de que te está tomando el pelo?» «No lo creo», respondió Lía sonrojándose. «No me pareció alguien falso. Hablaba con mucha sinceridad». «¿Sinceridad? He conocido a muchos sinceros. Actores profesionales. Deberían estar en un escenario. Se inventan historias trágicas de niños enfermos y padres muertos solo para que les regales dinero o una cena. No seas tan ingenua, Lía». Lía guardó silencio, no tenía ganas de volver al salón. Sentía un nudo en el pecho. Ya estaba mentalmente preparada para pagarle el almuerzo de su propio bolsillo, con tal de que ese hombre comiera y se fuera tranquilo. Pero en su interior seguía resonando la duda: ¿cómo pudo hacer una elección tan refinada con tanta facilidad? ¿Vino seco? Eso no es algo que se tome en la calle, murmuró para sí, mirando de reojo por si la administradora la observaba. Pero, por suerte, Laura parecía haberse encerrado en su oficina y no daba señales de querer salir. Lía respiró aliviada, lo último que necesitaba era un problema con la jefa. Tomó los platos y se dirigió a la mesa. El hombre, mientras tanto, observaba el interior del restaurante, murmurando algo para sí. «Qué raro es, como si hablara solo», pensó ella, aunque no dijo nada en voz alta. Colocó los platos con cuidado, pero se quedó un momento junto a la mesa. ¿Y si mejor no le sirvo el alcohol? ¿Quién sabe? Capaz se pone violento, pensó Lía. «No te preocupes, te aseguro que todo estará bien. Voy a pagar la cuenta, no lo dudes», dijo el hombre, como si hubiera leído sus pensamientos. Lía le sonrió con timidez. «No, no pienses mal, solo me preocupa que, si calculaste mal tu presupuesto, al final nos tocaría a nosotros pagar. Y tengo, ya sabes, 3 hijos». El hombre se puso serio de inmediato. «Entiendo, pero puedes estar tranquila, tengo dinero. Si quieres, te lo muestro». Se metió la mano en el bolsillo y sacó varios billetes grandes. Lía se quedó paralizada.
No solo tenía suficiente dinero, alcanzaba para un banquete con orquesta y champán. Dios mío, esto es demasiado. Te creo, quédate tranquilo, no volveré a molestarte, susurró ella, y se fue apresuradamente a la cocina. El hombre asintió y empezó a comer. Nadie en el salón imaginaba que, apenas unos minutos antes, él le había dado una generosa propina al guardia para que lo dejara entrar sin hacer preguntas. El dinero había sido la llave que le abrió todas las puertas. El guardia seguía dándole vueltas al asunto. ¿De dónde sacó ese tipo tanto dinero? ¿Habrá asaltado a alguien? Su mente inventaba todo tipo de escenarios, y cuanto más pensaba, más se confundía. Mientras tanto, Laura salió de su oficina. Caminaba con la elegancia de una reina, como si flotara sobre el suelo. Al ver al hombre sentado, frunció la nariz de inmediato y lanzó una mirada fulminante al guardia, esperando que corriera a echar al sospechoso. Pero el guardia se encogió de hombros. No puedo, parecía decirle con la mirada. Vaya, murmuró Laura entre dientes. Felicidades, parece que eres el primer candidato al despido. Giró bruscamente hacia Lía. ¿A quién se le ocurrió tomarle el pedido a ese andrajoso? Y no solo eso, hasta lo atendieron como si fuera un invitado de honor. Lía, como de costumbre, fue la primera en quedar en medio del conflicto. ¿Tú siquiera te fijas a quién le sirves la comida?, estalló la jefa. ¿Quién es ese? Míralo bien, ni siquiera parece un cliente. Ni sabe lo que pidió, solo señaló algo al azar. ¿Y ahora quién va a pagar por esto? ¿Tú? Que te quede claro, lo voy a descontar de tu sueldo. A Lía se le empezaron a temblar los labios, los ojos le picaban. Otra vez todo en su contra. Franca ya la había advertido, a ese tipo había que echarlo desde el principio, sin hablar. Pero él tenía dinero. ¿Por qué no podía simplemente sentarse y comer como cualquier otra persona? Si pagaba, tenía derecho. Oh no. En ese momento intervino Laura. Con una expresión de superioridad helada, se acercó al hombre como una reina dispuesta a destronar a un impostor. Señor, recoja sus cosas y salga de nuestro local, dijo con tono cortante. Y por cierto, puede llevarse lo que quedó, no pensamos lavar los platos después de alguien como usted. Y que no lo vuelva a ver por aquí. La próxima vez llamo a la policía. ¿Estamos claros? El hombre, con cara de desconcierto, negó con la cabeza. ¿Qué hice mal? Tengo dinero y puedo pagar la comida. Solo quería almorzar como una persona normal. Como una persona normal, su voz se torció en una mueca burlona. ¿Te viste en un espejo? ¿De dónde sacaste el dinero? Seguro lo robaste. ¿Se lo quitaste a tu abuela? Lárgate antes de que llame a seguridad. Tienes 3 minutos. Lía, escondida tras el mostrador, observaba la escena cada vez más confundida. El hombre no mostraba miedo. Seguía comiendo tranquilo, probando el vino de vez en cuando, como si todo ese enojo no fuera con él. Laura, en cambio, estaba al borde del colapso. Temblaba de rabia contenida. Finalmente, el cliente habló. No hay razón para alterarse. Tengo dinero, todo será pagado. Se lo dije desde el principio a su compañera. Si causé alguna molestia, compensaré. Pero no hacía falta tratarme así. Al ver que sacaba algunos billetes, Laura se puso pálida. No esperaba que ese hombre, al que ya había imaginado tirado en la calle, tuviera dinero. Perdió el equilibrio y se fue apresurada a su oficina, necesitaba algo para calmarse. Su mundo interno, construido con reglas y estereotipos, acababa de romperse. Para ella, solo las personas con trajes caros y relojes de miles de dólares podían andar con efectivo. No un hombre desaliñado que comía en su restaurante como si fuera un cliente habitual. Pero nunca llegó a la oficina. En el pasillo volvió a encontrarse con Lía. Escucha bien, dijo Laura entre dientes, llamándola con un gesto. Todo esto pasó por tu culpa. Así que olvídate de cualquier bono. Y sí, las propinas de ese pedido ahora son mías. Hasta que empieces a usar la cabeza, vas a trabajar gratis. Ese cliente que termine de comer, pague y se largue. Lía bajó la mirada. ¿Puedo quedarme al menos con la propina? De verdad no lo hice a propósito. No sabía que pasaría esto.
No, ni lo pidas. Nada de decisiones por tu cuenta en la cocina. Ya di la orden, si vuelves a tocar algo sin permiso, te despido en el acto. ¿Quedó claro? Entendido, susurró Lía, y con las manos apretadas, regresó al salón. Pero ya no había nadie en la mesa. El hombre se había ido. Sobre la mesa, debajo del menú doblado, había billetes, mucho más de lo que costaba la comida. Al lado, un pequeño trozo rectangular de papel que Lía no notó al principio. Lo acercó a los ojos, era un boleto. Uno real. De avión. Y no cualquier boleto, de clase ejecutiva, con destino a una ciudad costera. Se le puso la piel de gallina. ¿Cómo era posible? ¿Ese hombre y ese boleto? No podía haber error. Todo parecía auténtico. Lía lo apretó en la mano y lo metió en el bolsillo del delantal. Estaba a punto de irse cuando vio algo más, una servilleta al lado de la copa vacía. En ella, con una letra clara y firme, había un número de teléfono. Abajo, un nombre. Gustavo, leyó en voz baja Lía, y la servilleta fue al mismo bolsillo que el boleto. En la cocina se quedó parada, sin poder pensar en nada. Franca intentó explicarle su estado como una reacción al estrés por la escena con la jefa. Pero Lía ya no escuchaba ni a su amiga ni el bullicio de la cocina. Solo pensaba en una cosa. ¿Por qué ese hombre extraño le dejó un boleto de avión? ¿Quién era realmente? Quizás era una broma. Pero todo parecía demasiado real. Lía nunca había viajado en avión, pero había visto boletos antes, y sabía que ese no era falso. El resto del día no pudo pensar en nada más que en ese desconocido que entró a su vida como una tormenta y desapareció, dejando tras de sí un misterio. El guardia tampoco se convirtió en fuente de verdad, parecía haber olvidado por completo lo que pasó ese día. La razón resultó ser bastante simple, un billete de alta denominación que aquel vagabundo le metió en el bolsillo le borró la memoria y cualquier deseo de recordar. Eso, sin embargo, salió a la luz recién al día siguiente, cuando Laura llamó a Franca y a Lía a su oficina. ¿Vieron eso?, soltó la administradora sin rodeos. ¿A qué te refieres exactamente, Laura?, preguntó Franca con cautela. ¿Todavía preguntas? Toda la ciudad está hablando de nosotras. El vídeo con mi cara está en todos los sitios más populares. Resulta que ese vagabundo no era un simple transeúnte, sino un bloguero famoso. Se dedica a reseñar restaurantes y comercios, y también a hacer provocaciones. Pone a los empleados en situaciones incómodas y graba sus reacciones. ¿De verdad lo hace a propósito para ver cómo reacciona el personal?, susurró Lía. Laura golpeó la mesa con la palma de la mano, molesta. Lía, qué ingenua eres, por supuesto que lo hace a propósito. Tenía la cámara escondida debajo de la chaqueta y grabó todo, hasta el más mínimo detalle. A mí, a ti, todo quedó registrado. Solo Franca fue más lista que todas, como si lo hubiera presentido. Pues se metieron en un buen lío, chicas, concluyó Laura. Ahora hay que pensar cómo arreglar esto. Les recuerdo, estamos en un establecimiento de 5 estrellas. Después de ese vídeo, si nos quedan 3, será un milagro. Y todavía Ignacio no ha visto la grabación. Él es de la vieja escuela, no confía en internet. Pero si llegara a verla, ya estarían haciendo las maletas. En fin, vuelvan a trabajar. Ya se había dado la vuelta, pero de pronto añadió. Lía, tú quédate, necesito hablar contigo en serio. Lía suspiró con pesadez y miró a Franca en busca de apoyo, pero ésta solo alzó las manos, contra Laura nadie podía. ¿Qué esperas, Lía? Siéntate. Lía negó con la cabeza. No quería sentarse, sentía que, si se dejaba caer en la silla, no tendría fuerzas para levantarse. Una palabra martillaba en su cabeza, despido. Pero Laura cambió de tema de forma inesperada. Cuéntame, Lía, ¿es verdad que estás criando sola a 3 hijos? ¿Y el papá? Se fue o, Dios no lo quiera, murió. Nos divorciamos, respondió Lía en voz baja. Simplemente no éramos compatibles. La administradora soltó una carcajada fuerte y desagradable. ¿No eran compatibles? ¿En serio? ¿Y se dieron cuenta de eso después de tener 3 hijos? ¿No crees que es un poco tarde? Bueno,
Así se dio, murmuró Lía, sintiendo que cada segundo de esa conversación era más humillante. Está bien, escucha con atención, continuó Laura, inclinándose un poco hacia adelante. Tengo una propuesta para ti. Pero te advierto desde ya, no puedes hablar de esto con nadie. Seguro ya escuchaste que no puedo tener hijos. Eso es imposible de ocultar, en este equipo los rumores vuelan. Lía se encogió de hombros, insegura, y una sonrisa venenosa cruzó el rostro de Laura. Claro que sabes. Mira. Mi esposo dejó de beber, lo llevé con una mujer que hace curaciones con métodos naturales. Dice que ya dejó el alcohol para siempre. Ahora estamos pensando en tener un hijo. Pero no queremos adoptar, uno nunca sabe qué herencia genética trae. Así que decidimos buscar una opción de vientre subrogado. Lía se puso pálida. Perdón, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? No conozco a nadie que haga eso. ¿Cómo que qué tiene que ver? Preguntó Laura con falsa sorpresa. Tú eres la candidata perfecta. Con experiencia, sana, bonita, pareces una princesa de cuento. Ya tuviste 3 hijos y te ves espectacular. Yo te pagaré bien. Lo hemos postergado demasiado. Pero si te niegas, lo siento. Tendré que despedirte. Y no pienses que tu historia con Ignacio te va a salvar. Laura guardó silencio un momento, disfrutando la reacción. A Lía le recorrió un escalofrío por la espalda, como una descarga fría. Pero si aceptas, Lía, no te vas a arrepentir. Después del parto, puedes regresar. Si quieres, te paso a la cocina, sé que eso es lo que siempre has querido. Comida sin restricciones. Bueno, dentro de lo razonable. No quiero que te desmayes de hambre. Nuestro futuro bebé tiene que recibir lo mejor. A tus hijos aliméntalos como quieras, me da igual. Pero por el nuestro, yo me hago responsable. Entonces, ¿qué dices? Lía no podía creer lo que estaba oyendo. Era una propuesta absurda, imposible. No se la hacía una desconocida, sino su jefa, la misma que siempre la humillaba. Y ahora, además, la estaba chantajeando. No, eso no podía ser. Mejor irse al almacén a empacar harina que aceptar algo así. Perdón, Laura, pero tengo que rechazarlo, dijo con firmeza, aunque por dentro se sentía destrozada. Mi salud ya no es la misma. Los médicos estaban preocupados incluso con mi 3er embarazo. Así que, por favor, no te ofendas, pero no puedo hacerlo. La administradora sonrió con desdén. Te entiendo, Lía, entonces es tu decisión. Termina tu turno y mañana ya no vengas. Y olvídate del salario, no vas a recibir ni un centavo. Lía salió de la oficina conteniendo las lágrimas. Por dentro, todo se le había roto. A Lía le daban ganas de escapar de esa rutina asfixiante, arrancarse el delantal del trabajo que tanto detestaba y simplemente dejarse caer al suelo, sin contener las lágrimas. Así solo lloran las mujeres cuya alma ya no puede más, cuando no quedan fuerzas para seguir luchando ni guardando silencio. Pero en casa no podía darse ese lujo. Si se ponía a llorar, los niños se alarmarían de inmediato y empezarían a llorar con ella. No, tenía que mantenerse fuerte, por ellos. Ni siquiera con Franca, su amiga, Lía se atrevió a compartir lo que acababa de vivir. Todo le parecía demasiado íntimo, demasiado frágil como para decirlo en voz alta. Apenas logró terminar su turno, se quitó el delantal y salió en silencio hacia la salida. El último autobús estaba a punto de llegar. Pero, ¿cómo explicarles a los niños lo que había pasado? Ese miedo la estaba carcomiendo por dentro. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas sin poder evitarlo. Dios mío, ¿de dónde salió ese tipo tan raro con su teléfono y su boleto? Se recriminaba Lía en silencio. Un vagabundo, eso parecía. O no, un bloguero disfrazado de vagabundo. Gustavo, ¿así se llamaba? De repente, se detuvo en seco. El corazón le dio un vuelco. El boleto y la nota con el número, se quedaron en el delantal. El autobús ya se acercaba, pero sin pensarlo 2 veces, dio media vuelta y corrió de regreso al restaurante. En la puerta estaba Laura, con las llaves en la mano. Lía, ¿qué haces aquí otra vez? ¿Tan difícil es despedirte de estas paredes? No, es que,
olvidé algo importante. En el bolsillo del delantal quedó un número de teléfono. Lo necesito, ¿puedo entrar rápido? La administradora esbozó una sonrisa escéptica. Pero que sea rápido. Si cierro, te quedas aquí toda la noche como guardia de seguridad. Lía entró como un rayo. Por suerte, todo seguía ahí, el boleto y el pedacito de papel con el número. Respiró aliviada y salió otra vez a la calle, pero el autobús ya se había ido. No le quedó otra que caminar, casi una hora hasta las afueras de la ciudad. No importa, caminar bajo el cielo nocturno tal vez me ayude a aclarar la cabeza, se dijo Lía, intentando calmarse. Le daba miedo llamar, pero tampoco quería seguir esperando. A las pocas cuadras se detuvo, sacó el celular y marcó el número. ¿Qué puedo perder? Al final, él también se metió en mi vida sin permiso, causó todo este lío, ¿y ahora yo tengo que quedarme callada? Ni pensarlo. Los tonos de llamada se alargaban. Ya estaba a punto de colgar, cuando de pronto una voz enérgica respondió. Gustavo, dime. Lía dudó un segundo, pero contestó. Buenas noches, soy Lía, seguro te acuerdas de mí. Trabajo en el restaurante, te atendí hace poco. Claro que me acuerdo, ¿cómo olvidarlo? Ese día grabé un muy buen material, dijo animado Gustavo. Lía, es un nombre bonito. Dejaste tu número y el boleto, pensé que tal vez debía llamarte. Hubo un silencio. Ya se estaba arrepintiendo de haber marcado. Pero entonces él habló. ¿Y qué decidiste, Lía? Espero que estés de acuerdo. Lía se quedó desconcertada. ¿De acuerdo con qué? No me explicaste casi nada. Perdón, de verdad. Necesito a una chica que finja ser mi prometida. Por una semana, nada más. Cuando te vi, supe que eras perfecta para eso. ¿Prometida? Yo ya estuve casada, y después de todo lo que pasé, no quiero ni oír hablar de matrimonio, estalló Lía. Gustavo se apresuró a calmar las aguas. Espera, no es una boda real. Solo por apariencia. Mis papás vienen del extranjero. Nos vamos a encontrar en la costa. El problema es que no vienen solos, sino con una chica que desde hace tiempo quieren que sea mi esposa. Y planean organizar el compromiso ahí mismo. Lía soltó una risa irónica. Parece una comedia, ¿y yo qué pinto en todo esto? Tú me vas a ayudar, te harás pasar por mi prometida. Mis papás verán que ya tengo pareja, entenderán que llegaron tarde y cancelarán sus planes. Luego, al final del viaje, decimos que lo intentamos pero no funcionó, que no éramos compatibles, y listo. ¿Y por qué no puedes simplemente decir que no quieres eso? ¿Para qué tanto show? Gustavo guardó silencio. Luego habló con voz más baja, casi con dolor. No es tan fácil. El papá de esa prometida es una persona influyente. Mis padres, de alguna manera, dependen de él. No pueden decir no, aunque quisieran. Y yo no quiero vivir una vida que no me hace feliz. Lía escuchaba en silencio. Todo eso le sonaba ajeno, incomprensible, como si fuera de otro mundo. Un mundo donde los negocios deciden el destino de las personas, y los matrimonios se hacen por conveniencia, no por amor. Le costaba creerlo. Como Alicia en el País de las Maravillas, perdida en un bosque lleno de palabras desconocidas y reglas ajenas. De toda esa situación absurda, Lía sacó solo una conclusión: la familia de Gustavo tenía enormes expectativas con respecto a su matrimonio. Todo, por supuesto, giraba en torno al dinero. El padre de la novia le había prestado una suma considerable a esa familia, y ahora la boda parecía el paso lógico. Y Lía, por amargo que sonara, no era más que una pieza en el juego, cuya tarea era arruinar esa boda en el momento justo, apareciendo de repente en escena. ¿Puedo tener un poco de tiempo para pensarlo?, preguntó con cautela. Claro, puedes pensarlo, pero tienes como máximo un día. Lo siento, el tiempo apremia. Si decides no hacerlo, buscaré a otra persona. Lo entiendo, trataré de decidir, pero, la verdad, dudo que esto funcione. Todavía tengo que organizar lo de los niños, susurró ella. No te preocupes por eso, la interrumpió Gustavo. Yo me encargo de todo, habrá niñera, cubriré los gastos. Solo estaremos fuera una semana. Bueno,
no quiero presionarte más. Piénsalo con calma, buenas noches. La llamada se cortó. Lía sonrió con incredulidad. ¿Qué imaginación tenía, inventarse algo así? Era simplemente increíble. Volvió a casa pasada la medianoche. Los niños ya dormían, la vecina se había ido, dejando una nota y un sobre en la mesa. Lía tomó el sobre, lo abrió, y su corazón dio un vuelco. Era una notificación judicial. Su exesposo había presentado una demanda para quitarle la custodia. ¿Qué está tramando?, murmuró con rabia. ¿De verdad tiene tanta cara? Él, con todo lo que ha hecho, y ahora se quiere hacer pasar por un padre ejemplar. ¿Para qué quiere a los niños? La primera audiencia sería en 3 semanas. Y antes de eso, Lía debía reunir una serie de documentos y preparar su defensa. Justo ahora, pensó con desesperación. Acababan de despedirla. Ante el juez, parecería una fracasada, sin trabajo, sin ingresos estables, con 3 hijos a su cargo. En la nota, la vecina, siempre tan amable, le decía que solo podría cuidar a los niños por un mes más. Su salud ya no le permitía más. Y cuidar a 3 pequeños no era nada fácil. Lía se quedó sentada en la mesa hasta el amanecer. Sus pensamientos eran un caos, la ansiedad la ahogaba. Todo indicaba que su exesposo tramaba algo sucio otra vez, solo que ahora lo hacía por la vía legal. ¿Y si aceptó la propuesta de Gustavo? Fingir ser su prometida no era un delito. A cambio, podía pedirle que la ayudara. Incluso podrían casarse en papel. Así, ante el juez, ella ya no parecería una madre sola, sino una mujer con estabilidad y apoyo. Esa idea, de pronto, le pareció una salvación. Por la mañana, Julián, Manuel y Sofía se le acercaron con caritas tristes. «Mamita, ¿por qué no trajiste algo rico esta vez?» Lía sintió una punzada de culpa. ¿Cómo podía no darles ni un pequeño gusto? Los abrazó de inmediato. «Como no les traje nada, ahora mismo voy a preparar algo especial. Les haré sus panqueques favoritos». Acariciada por su amor, Lía fue a la cocina con una sonrisa. Y de camino, marcó el número de Gustavo. Aceptó, con algunas condiciones, a su favor. Gustavo la escuchó con atención. No discutió. Se notaba que no quería casarse con Diana. Aceptaría un matrimonio falso al día siguiente, con tal de evitar esa boda. Incluso le dio el contacto de una niñera confiable. Podía cuidar a los niños mientras Lía estuviera ocupada con la representación. Antes del viaje, Gustavo insistió en que renovara su ropa y fuera a un salón de belleza. «Perdón por ser tan directo», murmuró con tono apenado. «Pero todo tiene que verse perfecto. Mis padres no deben sospechar nada». Lía no se opuso. ¿Qué mujer rechazaría un pequeño cambio de imagen? Cuando salió a verlo, con un vestido nuevo, tacones y el cabello bien arreglado, él silbó con sorpresa. «Te ves increíble, especialmente el cabello, de verdad, impresionante». En el salón me mostraron una foto, y pensé, «Eso es, justo lo que necesito», dijo Lía riéndose. El vuelo en clase ejecutiva fue como un sueño. Se sentía en otra vida. Como la protagonista de una novela de lujo, segura, digna, hermosa. Gustavo la miraba en silencio, pero en sus ojos se notaba preocupación. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si esta farsa termina mal para los dos? Al llegar, el sol iluminaba dulcemente las calles. «Dios, qué hermoso es esto. Me quedaría aquí para siempre», susurró Lía, contemplando el paisaje. Mientras Gustavo se registraba en el hotel, ella aprovechó para mirar alrededor, y la invadió una repentina nostalgia. Extrañaba su casa, a los niños. Sintió que las lágrimas estaban por salir. Cuando se enteró de que compartirían una sola habitación, frunció el ceño. «Pensé que íbamos a dormir por separado». Gustavo sonrió con culpa. «Lo entiendo, pero si mis padres descubren que no estamos compartiendo cuarto, todo se arruina. Tú duerme en la cama, yo me acomodo en el suelo. Te lo prometo, todo será con respeto». Lía tuvo que aceptar. Además, Gustavo realmente se comportaba con respeto. Nada de bromas dobles, ni toques, ni insinuaciones. Todo era profesional, solo un acuerdo, nada más.
A Lía la invadió un miedo genuino antes de conocer a los padres de Gustavo. No podía quitarse de la cabeza la idea de que la culparían por haber hecho que su hijo rechazara a su antigua prometida. ¿Y si se ponían abiertamente del lado de Diana? ¿Sería capaz de soportar la comparación con esa mujer que ya casi era parte de la familia? Sin embargo, justo antes del encuentro, Gustavo la animó. Sus palabras le dieron confianza y su mirada tierna le dejó claro que ella era la única para él. Contra todo pronóstico, los padres de Gustavo recibieron a Lía con calidez y el corazón abierto. No hubo ni una pizca de reproche. Nadie la culpó por destruir las ilusiones de otra persona, ni mencionaron la ruptura con Diana. Los padres de Gustavo hablaron con ella de forma amable y sencilla, le preguntaron sobre su vida, sus ideas, sus sueños. Pero cada vez que respondía, Lía sentía una incomodidad interna. Debía mantenerse fiel a la historia que Gustavo había inventado. Sonreía, pero por dentro temblaba de miedo a que la descubrieran. Que no se enteren de la verdad. Son tan buenas personas, sería muy incómodo si todo saliera a la luz, pensaba, ocultando su ansiedad tras una sonrisa educada. Con los padres todo salió sorprendentemente bien, pero el encuentro con Diana fue un verdadero desastre. Llegó al café algo ebria, con una actitud desafiante, y sin siquiera intentar disimular, empezó a insultar desde la entrada. «¿A ella me cambiaste?», escupió con desprecio. «¿En serio? Mírate, pareces una muñeca de vitrina barata. ¿Crees que por pintarte las uñas y peinarte ya eres mejor que yo? Para nada». Lía se sintió golpeada, como si le hubieran dado una bofetada. Las mejillas se le encendieron de vergüenza. Todo pasaba frente a decenas de clientes del café. Diana no se detuvo, agarró una copa de martini y con furia se la lanzó al rostro. El vidrio se rompió, y la piel fina bajo la ceja de Lía se tiñó de rojo. Gustavo, conmocionado, corrió a buscar servilletas. Diana, como si hubiera logrado su objetivo, se sentó aparte con una sonrisa triunfante. En ese momento entraron sus padres al café. Ya sabían que no habría boda. Hernando, el padre de Diana, excirujano, en su tiempo fue considerado uno de los médicos más prometedores de la ciudad. Alguna vez se fue al extranjero con un contrato temporal, pero se quedó allá para siempre, cambiando su patria por una carrera. Muchos lo criticaron entonces, hablaron de traición. En Europa se casó y pronto montó su propio negocio, haciendo fortuna con la distribución de medicamentos. Lo único que lo unía a su país eran los recuerdos, y una mujer. Emilia, una enfermera con la que tuvo un romance apasionado antes de irse. Le prometió que volvería. Pero no regresó. Años después intentó encontrarla varias veces. Y apenas hace 6 meses, gracias a un detective privado, supo que Emilia ya no vivía. Había muerto casi 3 décadas atrás, apenas un año después de su partida. Nunca se pudo establecer la causa de la muerte, quizás el detective ni lo intentó. Pero sí cobró por su trabajo. Al ver lo que ocurría en el café, Hernando sintió una vergüenza amarga. No tenía dudas, Gustavo había actuado como un hombre al terminar una relación sin amor. Pero Diana y su madre quisieron aprovechar la situación, sugirieron a la familia de Gustavo que sería bueno saldar una deuda que les habían prestado hacía años. Una suma enorme para los estándares locales. Pero Hernando no pensaba usar el dinero como herramienta de presión. Diana, basta ya, gritó con dureza y la apartó con disgusto. Era su última advertencia, ya no podía soportarlo más. Se acercó a Lía y examinó con cuidado su herida. Volvió a mostrar su precisión de cirujano. Es un corte superficial, no necesita puntos. Podemos poner una cinta especial o usar pegamento quirúrgico. Gracias, perdón por todo esto, susurró Lía. Pero al mirarla a los ojos, Hernando se quedó inmóvil. Algo en su mirada, en sus rasgos, en su voz, le despertó un eco en la memoria. Los ojos, los labios, sobre todo el labio superior, un poco más lleno que el inferior. ¿Dónde había visto eso antes? Emilia, susurró casi sin voz, sin dejar de mirarla. Ella lo miró confundida. Pero Hernando sintió de pronto una certeza clara, no era un error. Su instinto, dormido durante años, le decía que Lía no le era ajena. Aún así, no dijo nada.
Tomó la servilleta ensangrentada de la mesa y la guardó en el bolsillo del saco. El incidente quedó cerrado. Todos se fueron. Gustavo abrazó con ternura a Lía y le susurró: «Perdón, nunca imaginé que Diana fuera capaz de algo así». Lía solo asintió, apoyando su mejilla en su rostro. Él la besó, primero suave, como una brisa de primavera, luego con pasión, como una llama que se encendía con el contacto. Para Lía, esa noche fue mágica. Como las dos que siguieron. Y en la mañana del cuarto día, Hernando llegó a su casa. En las manos llevaba un documento oficial con sellos. Un papel que podía explicar muchas cosas. La investigación confirmó lo imposible: Lía realmente era hija biológica de Hernando. Había nacido de un vínculo breve pero intenso con una joven enfermera llamada Emilia, una mujer con un alma luminosa y ojos llenos de entrega. Sus caminos se separaron en el peor momento, justo cuando Emilia descubrió que estaba embarazada. Los médicos le advirtieron sobre los graves riesgos para su salud, pero ella, desafiando todos los pronósticos, decidió luchar. Y logró darle vida a una niña. El precio de esa hazaña fue su propio destino. Emilia murió sin llegar a abrazar a su hija, sin experimentar la alegría de ser madre. No tenía familiares cercanos, así que la pequeña Lía fue enviada a un orfanato, donde creció creyendo que no tenía a nadie. Todo ese tiempo, su padre vivía a miles de kilómetros, sin sospechar que en algún lugar existía su propia sangre. La revelación del pasado sacudió a Lía profundamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin detenerse. Gustavo, a su lado, parecía perdido, incapaz de procesar que la mujer que amaba era hija de Hernando. Había elegido, sin saberlo, a una novia de la misma familia. ¿Y Diana? ¿Qué diría Diana cuando supiera la verdad? Hernando, abrazando a Lía, sentía que volvía a aquellos días en los que aún era un joven cirujano y Emilia el único rayo de luz en los grises pasillos del hospital. Los recuerdos eran dolorosamente nítidos: el calor de sus manos, el aroma de su cabello, la ternura que lo hacía querer quedarse ahí para siempre. Cuando Diana y su madre escucharon la historia, quedaron impactadas. Lo sintieron como una humillación insoportable. Sin pensarlo, abandonaron el país, dejando a Hernando solo con su hija recién descubierta y las sombras del pasado. Meses después, Gustavo y Lía oficializaron su unión. Esta vez no fue por una estrategia o un engaño, sino por amor sincero. Todo había cambiado. Su relación ya no escondía secretos, ahora era un amor maduro y transparente. La audiencia judicial, que parecía ser un juicio definitivo para Lía, se transformó en un acto de justicia. Su exesposo entró en la sala con seguridad, como si fuera el ganador. Lía llegó en un lujoso todoterreno, conducido por su padre. Todo había cambiado en cuestión de meses. Y cuando su exesposo vio quién estaba ahora al lado de su exesposa, su rostro se transformó, todo se entendió sin necesidad de palabras. Gustavo, experto en investigaciones digitales y medios, era considerado uno de los mejores, y con razón. No solo acompañó a Lía, también descubrió que su exesposo tenía un plan oculto. Todo ese repentino afán paternal no era más que un intento por suavizar una posible condena penal. Los niños que supuestamente tenía a su cargo eran parte de una estrategia para salvarse a sí mismo. Las pruebas presentadas ante los jueces causaron un gran impacto. Su exesposo no gritó por dolor, sino por la derrota. En lugar de arrebatarle los hijos a Lía, terminó acusado en otro caso y sentado en el banquillo de los acusados. Cuando terminó la audiencia, Lía abrazó con fuerza a su padre y a Gustavo. Luego, con una sonrisa ligera, casi desafiante, miró a quienes alguna vez desearon su caída. Entre ellos estaba Laura, la misma administradora que ayudó a que la despidieran. Después del incidente con el vídeo que Gustavo grabó disfrazado de indigente, Laura perdió su trabajo. Pero Lía no sentía rencor. Su corazón no conocía la venganza. Pasó un mes. Y entonces, como un acto de perdón, Lía incluso apoyó a Laura en su decisión de adoptar a un niño del orfanato. Le mostró que el pasado se puede dejar atrás si se elige el camino del bien. Mientras tanto, el dueño del restaurante donde Lía había trabajado, el respetado Ignacio, le ofreció volver, pero ahora como administradora. Sin embargo, Lía rechazó la oferta con respeto.
Hernando estaba por abrir una nueva sede de su empresa internacional y necesitaba personas en quienes confiara plenamente. Lía y Gustavo eran perfectos para el puesto. La familia, que hasta hacía poco parecía rota en 1000 pedazos, encontró finalmente una base sólida. Hernando, que se sentía ajeno a todo esto, ahora disfrutaba cuidando a sus nietos. Y de pronto, ya tenía 3. Pero el empresario no pensaba detenerse ahí. Cada semana repetía más seguido que soñaba con una familia aún más grande, porque un hogar lleno de risas infantiles era la mejor recompensa por todas las pérdidas del pasado.